Imagínate un rincón de Sudamérica donde el jaguar, majestuoso felino, vaga libremente por selvas vírgenes, donde las cataratas rugen con una potencia que eclipsa incluso a las del Niágara, y donde la capital se extiende bajo el nivel del mar, como una Ámsterdam sudamericana. Ahora, considera que en esta misma tierra se habla inglés como lengua oficial, rodeada por todas partes de vecinos que se comunican en español y portugués. No estamos hablando de un reino de fantasía, sacado de una película, sino de Guyana, un país que desafía todo lo que creías saber sobre Sudamérica. Millones de personas pasan por alto Sudamérica en sus mapas, creyendo conocerla. Ven Brasil, Argentina, quizás Perú o Colombia, pero escondida en la costa norte se encuentra una nación tan singular, tan radicalmente diferente de todo lo demás en el continente, que pone en tela de juicio cada suposición sobre lo que deberían ser los países sudamericanos. Prepárate para descubrir 15 datos asombrosos sobre Guyana, que te harán preguntarte, ¿por qué no se habla más de este increíble país? Antes de embarcarnos en este viaje, te pido un pequeño favor. Si sientes curiosidad por descubrir lugares de los que casi nadie habla, dale al botón de me gusta ahora mismo. Así le indicas a YouTube que este tipo de contenido es importante y ayudas a que más personas conozcan estas joyas ocultas de nuestro mundo. Y si quieres unirte a una comunidad que celebra los lugares extraordinarios que la mayoría pasa por alto, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Confía en mí. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu visión de Sudamérica para siempre. Empecemos con algo que captará tu atención al instante. Guyana es la única nación de habla inglesa en toda Sudamérica. Mientras que todos sus vecinos se comunican en español o portugués, Guyana optó por un camino lingüístico completamente diferente. Esto no es una decisión reciente, ni una elección política moderna. Esta característica única proviene de siglos de influencia colonial británica que moldearon el país de maneras que aún resuenan en la actualidad. Imagínate esto. Podrías viajar desde el extremo norte de Sudamérica hasta las costas meridionales de Argentina, atravesando 12 países diferentes, y solo en Guyana escucharías el inglés como principal idioma oficial. Esta isla lingüística crea un fascinante puente cultural entre el Caribe y Sudamérica, haciendo que Guyana se sienta más conectada con islas como Jamaica o Barbados que con sus vecinos inmediatos, Venezuela y Brasil. Las implicaciones de esta singularidad lingüística van mucho más allá de la simple comunicación. Significa que el sistema legal, el marco educativo, la estructura gubernamental e incluso las referencias culturales de Guyana se alinean más estrechamente con los antiguos territorios británicos que con las tradiciones latinoamericanas. Cuando los estudiantes guyaneses estudian literatura, leen a Shakespeare y Dickens junto a autores locales. Cuando estudian derecho, examinan los principios del derecho común británico que sus vecinos de Venezuela o Surinam nunca encuentran. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más fascinantes sobre la posición de Guyana en este continente. Geográficamente, Guyana ocupa un espacio que la mayoría de la gente ni siquiera sabría señalar en un mapa, pero es más grande que muchos países que dominan los titulares internacionales. Enclavada en la costa norte de Sudamérica, Guyana limita con Venezuela al oeste, Brasil al sur y suroeste, y Surinam al este. El Océano Atlántico forma su frontera norte, dándole acceso a recursos costeros con los que muchas naciones sudamericanas sin salida al mar solo pueden soñar. Para comprender verdaderamente la escala de Guyana, considera esto. El país abarca aproximadamente 215.000 kilómetros cuadrados. Eso lo hace más o menos equivalente al tamaño de Kansas o ligeramente más pequeño que el Reino Unido. Esto significa que Guyana se ubica como el tercer país más grande del continente sudamericano, pero la mayoría de la gente no podría nombrarlo ni que su vida dependiera de ello.
Es más grande que Uruguay, más grande que Surinam y significativamente más grande que la Guayana Francesa, pero sigue siendo una de las naciones más ignoradas de las Américas. Lo que hace que la geografía de Guyana sea aún más notable es su increíble diversidad dentro de esas fronteras. El país se divide en 4 regiones naturales distintas que cuentan su propia historia. La llanura costera, donde vive la mayoría de la gente, se extiende a lo largo del Océano Atlántico y se encuentra en gran parte por debajo del nivel del mar, protegida por un intrincado sistema de diques y canales de drenaje que enorgullecería a los holandeses. Adentrándote en el interior, te encuentras con el cinturón de arena blanca, luego las vastas tierras altas interiores que contienen algunas de las formaciones rocosas más antiguas de la Tierra, y finalmente las sabanas de Rupununi que se extienden sin fin hacia la frontera brasileña. La densa selva amazónica cubre más del 80% del territorio de Guyana, lo que la convierte en uno de los países más boscosos del planeta. Estos no son bosques cualquiera, son áreas silvestres prístinas, en gran parte intactas, que albergan vida silvestre y especies de plantas que los científicos aún están descubriendo. La cobertura forestal es tan extensa que Guyana en realidad absorbe más dióxido de carbono del que produce, lo que la convierte en uno de los pocos países con balance de carbono negativo en el mundo. Sin embargo, a pesar de todo este vasto territorio y riqueza natural, Guyana guarda otro secreto que te asombrará. Todo el país alberga a menos de 800,000 habitantes. Para poner esto en perspectiva, eso es menos que la población de muchas ciudades del mundo. San Francisco tiene más residentes que toda Guyana. Esto significa que, si tomaras a cada persona en Guyana y la distribuyeras uniformemente por todo el país, tendrías menos de 4 personas por kilómetro cuadrado. Compara eso con el vecino Brasil con 25 personas por kilómetro cuadrado, o Venezuela con 32 personas por kilómetro cuadrado, y empezarás a comprender cuán vacía está realmente Guyana. Esta escasa población crea una sensación casi sobrenatural de espacio y tranquilidad, que se está volviendo cada vez más rara en nuestro mundo superpoblado. Imagínate caminando por selvas tropicales, donde los únicos sonidos que escuchas son cantos de pájaros, charlas de monos y el susurro del viento a través de árboles antiguos. Imagínate parado junto a cascadas, donde el agua atronadora ahoga cualquier rastro de civilización humana. En Guyana, estas experiencias no se encuentran en parques nacionales cuidadosamente administrados o destinos turísticos. Son simplemente parte de la realidad cotidiana para cualquiera que esté dispuesto a aventurarse más allá de los asentamientos costeros. La distribución de la población hace que este aislamiento sea aún más dramático. Más del 90% de los guyaneses viven a lo largo de la estrecha llanura costera, dejando el vasto interior casi completamente deshabitado. Esto significa que cientos de miles de kilómetros cuadrados de naturaleza virgen existen, prácticamente sin presencia humana alguna. Es como tener varios países de naturaleza intacta simplemente esperando allí, esperando que alguien lo suficientemente valiente se aventure en sus profundidades. Pero, ¿qué pasa con el clima en 1200? ¿Este paraíso escasamente poblado? Guyana disfruta de un clima tropical que lo hace accesible durante todo el año, pero comprender sus patrones climáticos puede significar la diferencia entre una experiencia increíble y una decepción empapada. El país experimenta 2 estaciones, distintas que los lugareños han aprendido a sortear con precisión. La estación húmeda se extiende desde mayo hasta julio y nuevamente desde diciembre hasta enero, trayendo fuertes lluvias que transforman el paisaje en un exuberante y verde país de las maravillas, pero pueden dificultar el viaje. La estación seca, que abarca desde agosto hasta noviembre y desde febrero hasta abril, ofrece la ventana ideal para los visitantes que desean experimentar Guyana en su forma más accesible. Durante estos meses,
Las lluvias disminuyen drásticamente. Los niveles de los ríos bajan para revelar playas escondidas y formaciones rocosas, y la vida silvestre se concentra alrededor de las fuentes de agua restantes, lo que hace que los avistamientos de animales sean más frecuentes y predecibles. Lo que hace que el clima de Guyana sea particularmente atractivo es el rango de temperatura constante durante todo el año. Gracias a su proximidad al Ecuador, las temperaturas rara vez fluctúan drásticamente, generalmente manteniéndose entre 24 y 32 grados Celsius. Esta consistencia significa que nunca tienes que preocuparte por empacar ropa de invierno o lidiar con cambios estacionales extremos que pueden interrumpir los planes de viaje. Las áreas costeras se benefician de los constantes vientos alisios que brindan aire acondicionado natural y mantienen los niveles de humedad más cómodos de lo que cabría esperar de un lugar tropical. Estas brisas también ayudan a explicar por qué los primeros colonos europeos eligieron establecer sus comunidades a lo largo de la costa, en lugar de adentrarse de inmediato en los bosques del interior. Sin embargo, el idioma cuenta solo una parte de la increíble historia de Guyana. Si bien el inglés sirve como idioma oficial, el verdadero panorama lingüístico de Guyana revela una complejidad que refleja siglos de mestizaje cultural y migración. Camina por las calles de Georgetown y escucharás una sinfonía de idiomas que cuenta la historia de cómo llegó a ser esta nación. El criollo guyanés, conocido localmente como creolés, sirve como método de comunicación cotidiano para la mayoría de los ciudadanos, mezclando el inglés con influencias de las lenguas africanas, el holandés y las lenguas indígenas. Este criollo no es solo inglés roto o comunicación simplificada, es un idioma completamente desarrollado con sus propias reglas gramaticales, vocabulario y expresiones culturales que no se pueden traducir directamente al inglés estándar. Frases como "me deh good", que significa "estoy bien", o "what happening", como saludo, tienen un peso cultural y un significado social que va mucho más allá de sus traducciones literales. Las lenguas indígenas añaden otra capa a este tapiz lingüístico. 9 grupos indígenas diferentes consideran a Guyana como su hogar, cada uno con su propio idioma y tradiciones culturales distintas. Los arawak, caribes, wapishana y otros pueblos indígenas mantienen sus lenguas ancestrales junto con el inglés y el creolés, creando comunidades trilingües donde el cambio de código entre idiomas ocurre de forma natural en la conversación cotidiana. Las comunidades inmigrantes asiáticas contribuyen con hindi, urdu y dialectos chinos a la mezcla, lo que refleja las oleadas de trabajadores contratados que llegaron durante el periodo colonial y optaron por hacer de Guyana su hogar permanente. Estos idiomas no solo se conservan en las comunidades de ancianos, sino que se hablan y enseñan activamente a las generaciones más jóvenes, creando un entorno multilingüe que pocos países pueden igualar. Lo que es aún más notable es cómo esta diversidad lingüística se refleja en el enfoque de Guyana hacia la libertad religiosa. La Constitución de Guyana garantiza explícitamente la libertad religiosa y exige una estricta separación entre el Estado y las instituciones religiosas. Esto no es solo retórica política. Es una realidad vivida que permite que una increíble diversidad de religiones coexistan pacíficamente dentro de esta pequeña nación. Los templos hindúes se encuentran junto a las iglesias cristianas, mientras que las mezquitas islámicas y las sinagogas judías sirven a sus comunidades sin interferencias ni conflictos. Esta tolerancia religiosa proviene en parte de la necesidad práctica. Cuando tu población incluye descendientes de esclavos africanos, colonizadores europeos, trabajadores contratados indios y chinos, y pueblos indígenas, la diversidad religiosa se vuelve inevitable. En lugar de permitir que esta diversidad cree división, Guyana optó por abrazarla como una fuente de fortaleza y riqueza cultural. La bandera nacional de Guyana cuenta esta historia de diversidad en su mismo diseño.
Conocida como la punta de flecha dorada, la bandera de Guyana incorpora un simbolismo que habla tanto de la riqueza natural del país como de las aspiraciones de su gente. El campo verde representa los densos bosques que cubren la mayor parte del país, mientras que la punta de flecha dorada simboliza la riqueza mineral escondida bajo el suelo de Guyana y el progreso de la nación. El triángulo rojo bordeado de negro representa el celo y el compromiso de la gente para construir su nación, mientras que el borde negro reconoce los desafíos y la perseverancia necesarios para lograr la independencia y la prosperidad. El borde blanco alrededor de la punta de flecha dorada simboliza los ríos y los recursos hídricos que hacen posible la vida en este paraíso tropical. Este diseño de bandera, adoptado en la independencia en 1966, rompió con los símbolos coloniales tradicionales y creó algo únicamente guyanés que refleja la identidad y las ambiciones del país. Y hablando de las personas que viven bajo esta bandera, las mujeres de Guyana representan algo verdaderamente extraordinario. Las mujeres de Guyana encarnan una fuerza y una diversidad que reflejan la compleja herencia cultural de la nación. En la sociedad guyanesa, las mujeres a menudo sirven como la columna vertebral de las familias y las comunidades, asumiendo roles que se extienden mucho más allá de las expectativas tradicionales. Desde los bulliciosos mercados de Georgetown, donde las mujeres dominan como vendedoras y empresarias, hasta las aldeas remotas donde mantienen las tradiciones culturales y administran los hogares, las mujeres guyanesas demuestran una notable resiliencia y adaptabilidad. La diversidad étnica entre las mujeres guyanesas cuenta la historia de la propia nación. Te encontrarás con mujeres de ascendencia africana, cuyos antepasados sobrevivieron a los horrores de la esclavitud, mujeres indo-guyanesas, cuyas familias vinieron como trabajadores contratados en busca de mejores oportunidades, mujeres indígenas que mantienen conexiones con las tradiciones precolombinas, y mujeres de herencia mixta que representan la continua mezcla cultural que define a la Guyana moderna. Sin embargo, como muchas naciones en desarrollo, Guyana enfrenta desafíos con respecto a los derechos y las oportunidades de las mujeres. Persisten problemas como la violencia doméstica, el acceso limitado a la educación superior en las zonas rurales y la desigualdad económica. Sin embargo, las mujeres guyanesas continúan rompiendo barreras, ingresando a la política, los negocios y los campos profesionales en números cada vez mayores. El país ha producido mujeres presidentas, juezas principales y líderes empresariales que sirven como modelos a seguir para las generaciones más jóvenes. Pero para comprender a las mujeres y la sociedad de la Guyana moderna, debemos viajar a través de las fuerzas históricas que moldearon esta notable nación. La historia de Guyana se lee como una novela épica llena de civilizaciones indígenas, colonización europea, esclavitud, trabajo contratado e independencia eventual. Mucho antes de que los barcos europeos aparecieran en el horizonte, los pueblos indígenas, incluidas las tribus arawak y caribe, establecieron sociedades sofisticadas a lo largo de los ríos y costas de Guyana. Estas comunidades desarrollaron sistemas agrícolas complejos, redes comerciales y tradiciones culturales que los sustentaron durante miles de años. La llegada de los europeos a finales del siglo XV desató siglos de competencia colonial y explotación humana. Los holandeses inicialmente establecieron el control sobre la región, creando plantaciones e introduciendo africanos esclavizados para trabajar los campos de azúcar y tabaco. La influencia holandesa sigue siendo visible hoy en el elaborado sistema de canales, diques y sistemas de drenaje de Guyana que mantienen la costa fértil y habitable. Una verdadera hazaña de ingeniería que desafía el implacable avance del Océano Atlántico. La singularidad de Guyana se revela incluso en algo tan cotidiano como conducir. La nación guyanesa mantiene la conducción por el lado izquierdo, herencia del dominio británico, diferenciándose así de todas las demás.
naciones sudamericanas, mientras que países vecinos como Venezuela, Brasil y Surinam conducen por la derecha, los automovilistas guyaneses circulan siguiendo las normas de Reino Unido, Australia y otros antiguos territorios británicos. Este sistema de conducción zurda presenta desafíos interesantes para el comercio y los viajes regionales. Los vehículos importados de países vecinos deben ser modificados, y los conductores guyaneses que viajan al extranjero deben adaptarse a sistemas de tráfico diestro. La infraestructura vial cuenta otra historia sobre los retos del desarrollo en Guyana. Si bien la carretera costera conecta las principales ciudades, gran parte del interior solo es accesible por avión, barco o desafiantes rutas para vehículos de doble tracción. Esta limitada red vial contribuye al aislamiento de las comunidades del interior y a la concentración de la población en la costa. Al llegar al final de este asombroso recorrido por los aspectos más fascinantes de Guyana, una verdad se hace innegablemente evidente. Esta notable nación desafía toda presunción sobre cómo deberían ser los países sudamericanos. Desde Mimondotip, su población de habla inglesa, en un continente de habla hispana y portuguesa, hasta sus prístinos bosques en un mundo cada vez más dominado por el hormigón y el acero, Guyana representa algo raro y precioso en nuestro mundo moderno. La pregunta no es si Guyana merece más reconocimiento, sino si somos lo suficientemente sabios para apreciar lo que esta nación única ofrece antes de que el resto del mundo la descubra. En una era donde la autenticidad se vuelve cada vez más escasa, donde la naturaleza virgen desaparece a diario y donde la diversidad cultural enfrenta la presión constante de la globalización, Guyana se alza como un recordatorio de que todavía existen lugares extraordinarios para aquellos lo suficientemente curiosos como para buscarlos. Pero quizás nada capte mejor la singularidad de Guyana que su extraordinaria vida salvaje, empezando por el singular hoatzin, conocido localmente como el pájaro mofeta. Debido a su peculiar olor, el hoatzin representa uno de los enigmas evolutivos más fascinantes de la naturaleza. Se encuentra principalmente en la cuenca del Amazonas, incluidos los prístinos humedales de Guyana. Este pájaro de aspecto prehistórico posee características que los científicos creen que vinculan a las aves modernas con sus antepasados reptiles. Las crías de hoatzin nacen con garras funcionales en sus alas, lo que les permite trepar por las ramas antes de poder volar. Esta notable adaptación desaparece a medida que las aves maduran, pero proporciona evidencia convincente de la trayectoria evolutiva que condujo de los dinosaurios a las aves modernas. Los hoatzin adultos son nadadores consumados y pueden bucear bajo el agua para escapar de los depredadores, otro rasgo inusual entre las aves. La dieta del pájaro consiste casi exclusivamente en hojas, lo que lo convierte en una de las pocas aves folívoras del mundo. Este estilo de vida vegetariano requiere un sistema digestivo complejo similar al de las vacas, con múltiples cámaras estomacales que fermentan la materia vegetal. Este proceso de fermentación produce el olor característico que le valió al hoatzin su poco favorecedor apodo. Aún más espectaculares que el hoatzin son las cataratas de Kaieteur, una de las maravillas naturales más impresionantes de Guyana. Las cataratas de Kaieteur se precipitan 226 metros en una sola caída, lo que las convierte en una de las cascadas más poderosas del mundo por volumen. Las cataratas están ubicadas en el río Potaro, en el Parque Nacional Kaieteur, en lo profundo del interior de Guyana, donde pocos turistas se aventuran. Este aislamiento ha conservado las cataratas y el ecosistema circundante en perfectas condiciones. El volumen de agua que cae en cascada sobre las cataratas de 1925 Kaieteur promedia 663 metros cúbicos por segundo, creando un estruendo ensordecedor que se puede escuchar desde kilómetros de distancia. La niebla generada por esta enorme cascada
crea su propio microclima, que sustenta especies únicas de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Los pueblos indígenas consideran sagradas las cataratas de Kaieteur, y las leyendas locales las describen como el hogar de espíritus poderosos. El nombre Kaieteur proviene de la palabra indígena que significa caída del anciano, en referencia a una leyenda sobre un jefe que se sacrificó remando sobre las cataratas para salvar a su tribu de sus enemigos. Llegar a las cataratas de Kaieteur requiere un vuelo charter o un arduo viaje terrestre que puede durar varios días a través de terrenos desafiantes. Esta inaccesibilidad ha protegido las cataratas del turismo masivo, pero también significa que pocas personas presencian esta maravilla natural de primera mano. Las prístinas selvas tropicales que rodean las cataratas de Kaieteur representan otro de los activos más valiosos de Guyana. La cobertura forestal de Guyana supera el 85%, lo que la convierte en uno de los países más boscosos de la Tierra. No se trata de bosques secundarios degradados ni de plantaciones gestionadas, sino de selvas primarias que han permanecido prácticamente intactas por la actividad humana. El escudo guayanés, la formación geológica que subyace a gran parte de Guyana, contiene algunas de las rocas más antiguas del planeta, que datan de hace más de 2.000 millones de años. Estos antiguos bosques albergan una increíble biodiversidad, incluidas especies que los científicos aún están descubriendo y catalogando. Los bosques de Guyana contienen más de 8.000 especies de plantas, más de 1.000 especies de aves e innumerables insectos, mamíferos, reptiles y anfibios. Muchas de estas especies no existen en ningún otro lugar de la Tierra, lo que convierte a Guyana en un depósito fundamental de la biodiversidad mundial. El ecosistema forestal proporciona servicios que se extienden mucho más allá de las fronteras de Guyana. Estos árboles absorben enormes cantidades de dióxido de carbono, lo que ayuda a mitigar el cambio climático a escala mundial. Regulan los patrones climáticos regionales, previenen la erosión del suelo y protegen las cuencas hidrográficas que suministran agua dulce a las comunidades de toda la región. Si este viaje por las maravillas de Guyana ha abierto tus ojos a la increíble diversidad que aún alberga nuestro mundo, considera la posibilidad de dejar un súper gracias para apoyar a este canal. Su ayuda económica nos permite seguir brindándole estas increíbles historias y revelaciones sobre las gemas ocultas de nuestro planeta. Cada contribución nos ayuda a llegar más lejos en los rincones desconocidos de nuestro mundo. Pero ¿es eso todo lo que hay que descubrir sobre los misterios que guarda nuestro planeta? ¿Qué otras naciones ocultas albergan secretos que podrían remodelar todo lo que crees saber sobre geografía, cultura y civilización humana? Descúbrelo en nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desvelando los lugares extraordinarios, de los que la mayoría de la gente nunca oye hablar. El control británico, establecido a principios del siglo XIX, trajo consigo el idioma inglés y los sistemas legales que aún definen a Guyana en la actualidad. Pero quizás aún más significativo es que el dominio británico coincidió con la abolición de la esclavitud en 1838, lo que creó una escasez de mano de obra que las autoridades coloniales subsanaron importando trabajadores contratados de la India, China y otras regiones. Este periodo de trabajo en régimen de servidumbre, que duró desde 1838 hasta 1917, cambió fundamentalmente la composición demográfica de Guyana. Más de 240.000 indios llegaron como trabajadores contratados, junto con un número menor de personas procedentes de China, Portugal y otras regiones. Muchos de estos trabajadores optaron por permanecer en Guyana después de completar sus contratos, creando la sociedad multicultural que existe en la actualidad. El movimiento independentista que surgió a mediados del siglo XX remodelaría todo una vez más. Guyana se independizó de Gran Bretaña el 26 de mayo de 1966,
convirtiéndose en la República Cooperativa de Guyana en 1970. Las primeras décadas de independencia fueron turbulentas, marcadas por la inestabilidad política, los desafíos económicos y la emigración, ya que muchos guyaneses instruidos buscaron oportunidades en el extranjero. Los recientes descubrimientos de enormes reservas de petróleo en alta mar han alterado drásticamente las perspectivas económicas de Guyana. A partir de 2015, las compañías petroleras confirmaron la existencia de miles de millones de barriles de petróleo recuperable debajo de las aguas guyanesas. Estos descubrimientos posicionan a Guyana para convertirse en uno de los principales productores de petróleo del mundo, lo que podría transformar al país de una de las naciones más pobres de América del Sur en una de las más ricas. Esta nueva riqueza petrolera trae consigo enormes oportunidades y desafíos importantes. Los ingresos podrían financiar el desarrollo de infraestructura, la educación, la atención médica y los programas de reducción de la pobreza. Sin embargo, la gestión de la riqueza repentina de los recursos requiere una planificación cuidadosa para evitar la maldición de los recursos que ha afectado a otras naciones ricas en petróleo. El paisaje arquitectónico de Guyana refleja cada capítulo de este complejo viaje histórico. Las técnicas de construcción indígenas enfatizaban la armonía con el entorno natural, utilizando materiales disponibles localmente como madera, paja y arcilla para crear estructuras que pudieran resistir el clima tropical, sin dejar de ser cómodas en el calor y la humedad. Estos métodos tradicionales siguen influyendo en la construcción rural en todo el país. La arquitectura colonial holandesa introdujo los rasgos distintivos que aún caracterizan a Georgetown y otras ciudades costeras. Los holandeses aportaron su experiencia en el manejo del agua y la construcción por debajo del nivel del mar, creando edificios de madera elevados con techos de fuerte pendiente, ventanas tipo celosía para la ventilación y cimientos elevados para proteger contra las inundaciones. La influencia colonial británica añadió sus propios elementos arquitectónicos, incluidos los estilos georgiano y victoriano adaptados a las condiciones tropicales. Muchos de los edificios más impresionantes de Georgetown datan de este periodo, con elaborados adornos de pan de jengibre, amplias verandas y las distintivas ventanas de demerara que se deslizan verticalmente para maximizar el flujo de aire. La arquitectura guyanesa moderna intenta combinar estas influencias históricas con las necesidades contemporáneas, creando edificios que honran el pasado al tiempo que adoptan las comodidades y las técnicas de construcción modernas. Georgetown, la capital y la ciudad más grande, merece una atención especial, ya que encarna muchas de las características únicas de Guyana. Ubicada en la costa atlántica, en la desembocadura del río Demerara, Georgetown se encuentra en gran parte por debajo del nivel del mar, protegida por un complejo sistema de muros marítimos, canales y bombas de drenaje que deben funcionar continuamente para evitar inundaciones. Esto convierte a Georgetown en una de las pocas capitales del mundo que existe por debajo del nivel del mar, compartiendo esta distinción con ciudades como Ámsterdam. La ciudad alberga aproximadamente 240.000 personas, lo que la convierte en el centro urbano más grande de Guyana. Georgetown es el corazón político, económico y cultural de la nación y alberga edificios gubernamentales, el puerto principal, el aeropuerto internacional y la mayoría de las principales empresas e instituciones. Un paseo por Georgetown revela la diversidad arquitectónica y cultural del país en miniatura. La magnífica Catedral de San Jorge, que en su día se decía que era el edificio de madera más alto del mundo, se alza junto a templos hindúes, mezquitas islámicas y modernos edificios de oficinas. El mercado de Stabroek, con su característica torre del reloj, bulle de vendedores que venden de todo, desde productos locales hasta productos importados. Sin embargo, Georgetown enfrenta desafíos importantes.
El antiguo muro marítimo requiere un mantenimiento constante y un reemplazo eventual para proteger contra el aumento del nivel del mar y las tormentas cada vez más poderosas. Los sistemas de drenaje tienen dificultades para hacer frente a las fuertes lluvias, lo que provoca inundaciones frecuentes en las zonas bajas. La congestión del tráfico, la infraestructura inadecuada y las limitadas oportunidades económicas impulsan a muchos jóvenes guyaneses a buscar fortuna en el extranjero. Por ejemplo, considera el caso de María, una joven emprendedora de 25 años que, tras graduarse en la Universidad de Guyana, se vio obligada a emigrar a Trinidad y Tobago en busca de mejores oportunidades laborales. A pesar de su formación y ambición, las limitadas perspectivas en Georgetown la llevaron a buscar un futuro más prometedor en el extranjero. O tomemos la historia de Carlos, un pescador de 50 años que ha visto cómo su sustento se ve amenazado por el aumento del nivel del mar y la erosión costera. La necesidad constante de reparar los muros marítimos y dragar los canales de drenaje consume una parte importante de sus ingresos, dejándolo con menos recursos para mantener a su familia. ¿Y qué decir de la experiencia de Aisha, una estudiante de secundaria de 16 años que vive en una zona baja de Georgetown? Durante la temporada de lluvias, su casa se inunda con frecuencia, lo que interrumpe sus estudios y pone en riesgo su salud. La falta de infraestructura adecuada y la amenaza constante de inundaciones hacen que su vida diaria sea un desafío constante. Estos ejemplos ilustran los desafíos que enfrenta Georgetown y la necesidad urgente de soluciones sostenibles. Sarantiu, ciudad debe invertir en infraestructura moderna, diversificar su economía y crear oportunidades para que los jóvenes guyaneses prosperen. Solo así podrá Georgetown seguir siendo el corazón vibrante y próspero de Guyana. Si crees que este contenido ha sido de tu interés, puedes dejar un super gracias para apoyar al canal.